Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la Constitución Política de 1991. Me presento, mi nombre es Vanessa Alessandra Martínez Ramírez y espero que entiendan el tema del día de hoy. Ok, esta versión de la Constitución Política de Colombia está compuesta por 380 artículos definitivos, 67 transitorios y pues todo eso está organizado en 13 títulos, además de las disposiciones transitorias. Del mismo modo, podemos decir que cada título contiene unos capítulos que serán mencionados a continuación. Ok, tenemos el título 1 que habla de los principios fundamentales. Este está compuesto desde el artículo 1 hasta el artículo 10. Seguido de ello tenemos el título 2 que habla de los derechos, las garantías y los deberes. Este va desde el artículo 11 hasta el artículo 95. En el mismo encontramos los derechos fundamentales que están propuestos o consagrados en la Constitución Política de Colombia. Luego tenemos el título 3, que habla de los habitantes y del territorio. Este artículo va desde el artículo 96 hasta el artículo 102. Bueno, en el título 4 hablamos de la participación democrática y de los partidos políticos. Este va desde el artículo 103 hasta el artículo 112, como lo vimos aquí en pantalla. Tenemos el título 5, que habla de la organización del Estado. Este va desde el artículo 113 hasta el artículo 131. El título 6 habla de la rama legislativa y este va desde el artículo 132 hasta el artículo 187. Por último, en esta página tenemos el título 7, que habla de la rama ejecutiva. Este va del artículo 188 hasta el artículo 227. Título 8. En este título vemos la rama judicial y va desde el artículo 228 hasta el artículo 257. El título 9 expone las elecciones y la organización electoral. Este va desde el 258 hasta el 265. Luego tenemos el título 10, que habla de los organismos de control y este iría desde el artículo 266 hasta el artículo 284. Luego tenemos el título 11, que habla de la organización territorial. Este va desde el artículo 285 hasta el artículo 331. El título 12 habla del régimen económico y de la hacienda pública. Este artículo va desde el 332 hasta el artículo 373. Y por último tenemos el título 13, que habla de la reforma de la Constitución. Este va desde el artículo 374 hasta el artículo 380. Bueno, aparte de todo lo anteriormente mencionado, queremos agregar todas las contribuciones que ha hecho nuestra Constitución a nuestro país, empezando por el hecho de que la Constitución expone que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas recibirán el mismo trato, las mismas protecciones y gozarán de los mismos derechos y deberes, sin importar obviamente su sexo, su raza, nacionalidad, familia, religión, entre otras. Como lo vemos en el segundo apartado, su principal característica es que es una constitución garantista de derechos humanos. Por eso aquí dice, es una constitución que garantiza los derechos humanos. Y no solamente los que están categorizados como fundamentales, sino que también están categorizados los económicos, sociales y colectivos. Se preguntará usted, ¿dónde encontramos estos derechos? Estos derechos los encontramos plasmados en el título 2, capítulo 2, como lo mencionamos anteriormente. Ok, después de esto vemos que creó un mecanismo para protegerlos, para proteger estos derechos. Entonces, los mecanismos utilizados para la protección de estos derechos son en este caso la acción de tutela popular. En esta Constitución, aparte de todo, también se incluye la libertad de culto, teniendo en cuenta que anteriormente el catolicismo era la religión oficialmente impuesta, y dado que en la actualidad vemos cómo hay diversidad de religiones, todo esto es gracias a la libertad de culto propuesta por esta Constitución. Después vemos como dice que se fortalece el respeto por la minoría étnica. Se cita esto porque en casos más específicos, como en el Congreso, son incluidas personas de comunidades como la afro y la indígena,
que velan por sus intereses. Por eso se cita este ejemplo. Otra cosa es que se fortalece la equidad de género, ya que es avalada por la Declaración de Igualdad de Derechos entre mujeres y hombres. También se crean mecanismos de participación, tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo, entre otros más que tenemos ahí. Por último, se confirmaron los estados de excepción. Se preguntarán ustedes, ¿qué son los estados de excepción? Son los que le permiten al presidente, en cualquier momento de emergencia, tener facultades extraordinarias para emitir decretos que garanticen el regreso a la normalidad. Prácticamente es eso. Un ejemplo que se puede citar en estos momentos para que usted me entienda mejor es el hecho de la pandemia. Yo creo que todos vimos, obviamente todos lo vivimos, que el presidente sacó un decreto para que todos los ciudadanos colombianos se quedaran en casa, cosa que obviamente todos tuvimos que acatar y cumplir. Entonces ese es el poder que le da al presidente para que todo regrese a la normalidad. Bueno, se crea la Fiscalía General de la Nación, ya que en tiempos atrás no existía o en su defecto tenía otro nombre con diferentes funciones. Después vemos aquí que dice que se crea la Corte Constitucional. Todo esto con el propósito de velar por la integridad de esta Constitución. ¿Qué más vemos aquí? Dice que la independencia del Banco de la República. Se preguntará usted, ¿para qué se independizó el Banco de la República? Se independizó para garantizar una autonomía y asimismo mantener y poder controlar la inflación. Después de ello, vemos que dice que se creó la Defensoría del Pueblo. Esto se hizo para garantizar, defender y proteger los derechos humanos. Habla de la doble nacionalidad. ¿Qué quiere decir la doble nacionalidad? Es cuando una persona es nacida en nuestro país, adquiere la nacionalidad, o cuando sus padres son de nacionalidad colombiana. De ese mismo modo también adquiere la nacionalidad, sin tener que haber nacido en nuestro país. Por último, tenemos la moción de censura, que me parece que es algo muy importante que podemos conocer, y es el hecho de que esta moción de censura permite que el Congreso pueda votar para destituir a alguno de sus miembros. Todo esto sí es considerado de no cumplir con su objetivo en el cargo que está predestinado. Bueno, para finalizar, cabe resaltar que el poder público se creó por medio de una reforma política en 1945, que se dividió en las tres ramas del poder que ya vamos a mencionar a continuación, y entre los organismos públicos autónomos. Entonces, en este caso, ¿quiénes forman las ramas del poder público? Vamos a ver primero la rama ejecutiva, esta que tenemos aquí. Esta la conforman el presidente de la República, gobernaciones, alcaldías y ministerios. Su principal función o su principal papel está expuesto en el artículo 115. Después de eso hablaremos de la rama legislativa. Esta está constituida por el Congreso en Senado y Cámara de Representantes. Algo muy importante es que su elección es por medio del voto popular y sus miembros deben tener un mínimo de edad de 30 años. Después de esto hablaremos de la rama judicial. Esta es la encargada de administrar o impartir la justicia en el territorio colombiano. Está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. Por último tenemos los organismos públicos autónomos. Esto creo que es una palabra nueva para todos. Este está conformado por organismos que sirven al Estado, tales como el Ministerio Público o Procuraduría y la Contraloría, asimismo como el Consejo Nacional Electoral y el Banco de la República. Bueno, para finalizar, podemos decir que la Constitución es muy importante, tomando como base el hecho de que nos sirve para que los derechos y garantías sean respetados. Asimismo, esta Constitución es útil no solo para conocer nuestros derechos, sino también nuestros deberes. Sus fines son servir a la comunidad, facilitar la participación de todos, darle sentido de pertenencia a la igualdad, darle prelación
a la población sobre el Estado y no de forma viceversa. Entonces espero que de verdad hayan aprendido con la exposición del día de hoy y mis mejores deseos para todos.